Congregación todos tenemos un rebaño y todos tenemos ¿qué? Un pastor. Un pastor. ¿Y el aprisco qué es? Ya se les olvidó el domingo aquí. ¿Ah? El lugar donde son guardadas las ovejas en tiempo de la tormenta. ¿Sí? Ese es el aprisco, donde están guardadas en el momento de la tormenta. Y el redil, bueno, entonces el principio que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el aprisco, cómo estar bajo la protección de Dios en medio de tantas circunstancias que en la vida se nos presentan. El capítulo que acabamos de leer lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y tiene que ver con las autoridades. Dice, según el versículo 1, sométase toda persona, no dice algunas personas, o solo los adultos, sométanse, ¿no? O solo los jóvenes, sométanse. O solamente los niños. Dice que toda persona debe someterse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, todas, buenas o malas que usted considere, todas han sido establecidas de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces, como todas las autoridades que están sobre la tierra son de parte de Dios, entonces debemos ahora preguntarnos cómo funciona la autoridad divina. De acuerdo a lo que dice Romanos 13:1, y también alguien que me busque rápidamente, Primera de Timoteo 6, versículo 15, quien lo encuentre primero lo puede leer. Dios es la fuente de toda autoridad. Él no solamente es autoridad, sino es la fuente de todas las demás autoridades. ¿Qué dice Primera de Timoteo? ¿Qué? Ajá. Solo el Rey de Reyes. ¿Y quién es ese? ¿Quién? Jesucristo. Entonces repito, sean autoridades buenas a nuestra vista o no, incluido el presidente. Ponga atención, aún los niños, es importante entender que todas han sido instituidas por Dios, de acuerdo a lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 32, bueno, una parte del 31, cuando viene la locura sobre el rey Nabucodonosor, dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Entonces, hay muchos versículos más, pero solo quería leerles esos, que son como la base bíblica que nos demuestran que Dios es la fuente de toda autoridad, sean corruptos o no lo sean, Dios los ha establecido ahí, ¿sí? Con un propósito, y obviamente también tendrán que rendirle cuentas en algún momento sobre cómo han ejercido la autoridad. Ahora, además, estamos mirando cómo funciona la autoridad de Dios. Además de esto, de reconocer que Dios es la fuente, también tenemos que reconocer que Él es el que establece el balance o el equilibrio de esa autoridad o de ese poder. Y lo hace con base en 3 niveles o áreas de autoridad. La primera área de esa autoridad que Él establece
es la familia. ¿Cuál es la primera área de autoridad? La familia, ¿sí? Otra área donde él establece autoridad y dirige es a través del gobierno y finalmente a través de la iglesia. Por favor, dígale ahí a su compañero, a través de la iglesia. Dígale. ¿Y quiénes son la iglesia? Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces rápidamente vamos a ver, y si por favor el del video me ayuda con estos términos que están relacionados con la autoridad. Vamos a definirlos, 3 términos que tienen que ver con la autoridad. Primero, autoridad es una jurisdicción específica delegada por Dios junto con los recursos y el poder para ejercerla. Repito, como este es un estudio, ojalá usted escriba ese concepto. Si no trajo cuaderno hoy, por favor, próxima semana, estamos estudiando. Repito, autoridad es una jurisdicción específica delegada. ¿Por quién? ¿Por qué le da miedo decir por quién? Es una autoridad en una jurisdicción específica delegada por Dios junto ¿con qué? Recursos, dígale a su compañero, recursos y poder para ejercerla. Eso. ¿Quiénes son papás aquí? Por favor, levántenme la mano. Ah, muy bien. Entonces, ustedes son la primera autoridad que Dios ha establecido, ¿sí? Esa es la primera área de autoridad. ¿Pueden bajar la mano? Muy bien. Entonces, usted es autoridad en su casa. Dios en ese territorio le ha dado poder y le ha dado los recursos para que las personas o las situaciones o todas las cosas que se presentan ahí puedan ser dominadas por usted. Dominadas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bien. Otro término sobre autoridad, sobre autoridad. Sumisión. La sumisión es una actitud, con C, actitud de reverencia en la que una persona se coloca voluntariamente. ¿Qué es la sumisión? Una actitud de reverencia en la que una persona se coloca, ¿qué? A la brava, voluntariamente, bajo la autoridad establecida por Dios. Ahora, esa actitud de reverencia es como un acto de fe. O sea, si yo creo que Dios ha establecido esa autoridad, yo me someto porque yo creo en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios. Generalmente esta palabra sumisión, a las que más nos toca y nos llega o nos cuesta, es a las damas. Quiero que las damas pongan atención, y también los hijos. Aunque esta no es una palabra única para las mujeres o para los hijos, ¿sí? Porque la parte más difícil les tocó a los hombres. Ellos tienen que someterse a Dios, o sea, el jefe más tremendo. Bien, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades? Sí, pero ¿actitud de qué? De reverencia. ¿Cómo sabemos que hay sumisión en una persona? No porque la persona diga me someto, no, sino porque en su actitud hay reverencia hacia esa autoridad, en reconocimiento a que Dios es la que la ha establecido. Y esa es una actitud voluntaria, no es obligada.
¿A cuántos de ustedes como padre a veces sus hijos le hacen caso pero a la brava? Amén. Sí, a todos hemos pasado por ahí. Y los que somos hijos también, todos a veces nos hemos sometido pero a la brava. Pues eso no es sumisión. Porque de acuerdo a lo que dice esta definición, la sumisión es una actitud de reverencia, o sea, de respeto hacia la autoridad, de respeto. Bien, y es una actitud voluntaria. Por último, el término obediencia. ¿Sí? Obediencia es la libertad para ser creativo bajo la protección de la autoridad divinamente establecida. Repito, obediencia es la libertad para ser creativo bajo la protección de la autoridad divinamente establecida mientras cumplimos sus deseos justos. ¿Usted había visto alguna vez la obediencia como libertad? No, generalmente uno cuando le hablan de obedecer, qué pereza, ¿cierto? Porque uno cree que la obediencia es esclavitud. Bueno, la obediencia es la libertad para ser creativo, pero siempre bajo la protección o bajo el cuidado, bajo el mando de una autoridad que ha sido establecida por Dios, mientras nosotros cumplimos los deseos que son justos. ¿Sí? Los deseos que son justos. Por eso aclara. Hay cosas que nuestras autoridades nos mandan a hacer y que no son justas delante de Dios. Por ejemplo, el caso cuando Pedro y Juan querían ser obligados a callarse. ¿Sí? Querían las autoridades o el gobierno callarlos y que no predicaran. Pero ellos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, en la medida que vayamos haciendo este estudio, vamos a entender cuándo debemos someternos al esposo, cuándo debemos someternos al gobierno, a las autoridades aún de la iglesia y cuándo no. ¿Sí? Pero es difícil en un solo estudio poderlo hacer, en una sola noche. Entonces, hoy solamente estamos estableciendo los términos que tienen que ver con la autoridad. Y la obediencia tiene que ver con la libertad. El Señor nos ha entregado a todos el libre albedrío. ¿Sí o no? ¿Podemos someternos o podemos desobedecer? ¿Sí o no? Claro, claro. Entonces, por eso es que en Romanos habla acerca precisamente de eso. ¿Sí? Y dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Pero también habla de los que se oponen, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces nosotros podemos elegir obedecer, someternos, o también podemos decidir ir en contra de lo que dicen nuestras autoridades. Y el que se opone, pues resiste ¿a quién? A Dios, que es la fuente de toda autoridad. Bien, quiero que me ayuden a buscar rápidamente en la Biblia algunas citas que nos van a ayudar a traer luz sobre qué es lo que Dios ofrece como recompensa para los que se colocan bajo su autoridad. ¿Sí? ¿Creen ustedes que Dios nos da regalos? Bueno, si nosotros queremos estar bajo la protección de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que someternos. Efesios capítulo 6, versículo 1, quien lo encuentre primero lo puede leer, 1, 2 y 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Romanos
capítulo 13, versículo 3. ¿Están buscando? Bueno, ¿quién tiene Efesios 6, del 1 al 3? ¿Hasta el 3? Listo. Nos van a ayudar ustedes entonces a mirar en cada versículo que estamos leyendo qué recompensa ofrece Dios a los que obedecen a sus padres. Nos va a ir bien, ¿qué más? Y tendremos larga vida sobre la tierra. Perfecto, ya van 2 regalos. Nos va a ir bien y tendremos larga vida. Colosenses 3:20 y Romanos 13:3. ¿Quién encontró Colosenses? ¿Se les perdió de la Biblia? Ajá. Y Romanos 13:3. Bueno, de acuerdo a Colosenses 3, ¿qué regalo recibimos ahí? No, Colosenses. El agradar a Dios. Y usted sabe que cuando agradamos a Dios, Dios se queda así con los brazos cruzados. ¿Qué creen ustedes que nos da Dios si nosotros lo agradamos? Su favor. Su favor. Hay un versículo que dice: Dios honra a los que lo honran, pero los que lo desprecian serán tenidos en poco. Entonces, si usted y yo nos sometemos, obedecemos voluntariamente, no a la brava, ¿sí?, a nuestras autoridades, vamos a tener el favor de Dios. Según Romanos 13:3, ¿qué tenemos? ¿Qué regalo tenemos ahí? Muy bien. ¿Alabanza de quién? De las autoridades. ¿Quién es la principal fuente de autoridad o quién es la fuente de autoridad? O sea que si usted obedece y se somete, va a tener alabanza de quién. Ah, ¿ustedes pensaban que nosotros solamente alabábamos a Dios? ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios también nos alaba? Poquitos. Bueno, los demás ya saben, Dios también nos alaba. ¿Cuándo nos alaba? Cuando obedecemos. Sí, esa partecita no nos gusta, pero bueno, si usted quiere recibir alabanza de Dios. ¿Cómo nos sentimos cuando nos halagan nuestros padres, nuestros amigos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cierto? Sentimos que como que caminamos algunos metros arriba del piso, ¿no? Imagínese usted que Dios nos alabe. ¿Ah? ¿Usted no se ha imaginado cómo va a hacer eso? Yo he recibido esa clase de alabanzas, las que Dios da. Saben a bueno. Bien. Romanos 13:5, Hebreos 13:17, Colosenses 3:23 y 24. Primera de Timoteo 6:1. Romanos 13:5. Entonces, ¿qué regalo será ese? Sí. Y dice que tenemos que estarle sujetos por causa de la conciencia. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Tenemos una buena conciencia. ¿Qué es tener una buena conciencia? Paz, tranquilidad. Hay mucha gente que en la apariencia tiene paz, pero por dentro está, mejor dicho, ¿cierto? Por dentro va la procesión, dicen por ahí. Entonces no pueden dormir, no pueden comer, están en depresión. ¿Por qué? Porque cuando no nos sometemos, nuestra conciencia sabe
que no hemos agradado a Dios y nos juzga o nos culpa y no podemos tener tranquilidad. Entonces, ¿creen ustedes que la paz es un gran regalo? ¿Sí o no? Claro. ¿Y la podemos comprar? Con ningún oro del mundo. Entonces, es importante obedecer para tener paz. Hebreos 13:17. Bueno, ¿qué recompensa recibimos entonces por obedecer a los pastores? ¿Cómo? Protección, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, muy bien. Protección. ¿Le gustaría a usted sentirse desprotegido? ¿Es bueno o es feo? Feo, ¿cierto? Bueno, es rico sentirse protegido, entonces necesitamos obedecer. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Sí? Todo lo que hacéis, dice, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Y qué recompensa vamos a recibir? ¿La qué? La vida eterna. ¿Saben ustedes qué es la vida eterna? No solamente es el estar con Dios en el cielo, la vida eterna comienza en la tierra. Y la vida eterna, según lo que dice Juan 17:3, es conocer a Dios. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? Si muchas veces queremos conocer al presidente o algún personaje importante, bueno, algún protagonista de novela, en fin, todas esas cosas, pues mucho más importante que todos ellos es Dios. Si obedecemos podemos tener ese privilegio de conocer a Dios, saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Bien. Primera de Timoteo 6:1. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué regalo creen ustedes que? Sí. ¿Qué regalo pueden recibir los que se someten a sus amos? Somos dignos de todo honor. Ajá, muy bien. Buenas referencias, muy bien. Eso vale más que la plata y el oro, el buen nombre, ¿no? Como dicen Proverbios. Bueno, también otra cita está en Proverbios 6, 23 y 24. Otro que busque Proverbios 15:5, Primera de Pedro 2, 13 y 14. Mire todos los regalos, yo no sé si usted está apuntando, todos los regalos que vamos a recibir si nosotros obedecemos. Yo les leo Proverbios 6:20, usted busca 23 y 24. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces, los regalos de la obediencia a los consejos de los padres, ¿cuáles son? No, regalo. ¿El regalo cuál es? Que vamos a ser guiados, o sea, no vamos a estar perdidos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar perdidos? Tan feo que es estar perdidos, ¿cierto? ¿Es lindo estar perdido?
Ah, bueno, es feo. Pierde uno tiempo. Bien. Siente uno desesperanza, pero dice que vamos a estar guiados cuando andemos. Vamos a estar protegidos cuando durmamos. Y aún vamos a ser aconsejados cuando nos despertemos. Estos son buenos regalos, porque los consejos de Dios son los más sabios. Mire todo lo que desperdiciamos cuando no obedecemos. ¿Están escuchando los jóvenes, los adultos y los niños? Bien. Proverbios 6, 23 y 24. ¿Qué dice? ¿Para qué? Ay, ay, ay. Bueno, este sí es directamente para los hombres. Bueno, mentiras, para nosotros las mujeres también. Nos guardarán de las malas mujeres o de los malos hombres. ¿Sí? Cuando nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor, ellos van a ser como una lámpara que nos van a alumbrar y nos van a proteger. Específicamente habla ahí del área sexual. Bien. Proverbios 15:5, Primera de Pedro 2, 13 y 14. ¿Cuál es el regalo ahí entonces? La prudencia. A veces no valoramos mucho eso, pero eso es un gran regalo, la prudencia. Muy bien. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Sí. Entonces, ¿qué regalo recibimos allí? Ahí está hablando de la obediencia de las autoridades, ¿cierto? ¿Recibimos qué? Alabanza. Muy bien. Usted sabe que cuando alguien lo maldice a uno, ¿qué recibe uno? Pero a ver, diga qué tipo de maldición. ¿Se afecta qué? La salud. Cuando alguien nos maldice podemos ser afectados en la salud. ¿En qué más? En las finanzas. ¿Qué más? Emocionalmente, muy bien. Entonces, qué bueno el hecho de que podamos recibir alabanza, porque quiere decir que nos va a ir bien. Si alguien nos alaba, nos va a ir bien. No solamente va a ser cepillo o la otra palabra que ustedes dicen, ¿no? Eso se oye feo, pero bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, estas son las dos últimas citas. Y Primera de Timoteo 6, 2. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Timoteo 6, versículo 2 al 4. Se les perdió la Biblia. ¿Qué dice? ¿Cuál es el regalo que reciben entonces? La paz. ¿Qué más? Muy bien. Cuando nosotros honramos a los siervos de Dios o a otras personas, al que sea, a los padres, a las autoridades, cuando honramos, no se le vaya a olvidar, estamos sembrando semillas. Y esas semillas son semillas de honra. Si usted siembra honra, ¿qué recibe? Ah, bueno. Usted ya entendió cuál es el regalo.
Primera de Timoteo 6, 2 al 4. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? ¿Cómo? ¿Seremos personas útiles? ¿Qué más? La excelencia. ¿Qué más? Muy bien, amados. Y recibiremos beneficio por el buen servicio, dice. Recibiremos beneficios. Bueno, para terminar, quisiera decirles, no es que va a llover, ¿no?, que cuando nosotros obedecemos, nos sometemos a nuestras autoridades, estamos protegidos, así como cuando uno abre su sombrilla para guardarse del sol o de la lluvia. Siempre vamos a estar protegidos. Cuando nosotros decidimos, porque obviamente tenemos libre albedrío de desobedecer, entonces ya la protección de Dios no está. No necesitamos que nadie nos maldiga, ya entramos en maldición, simplemente por elegir desobedecer a nuestras autoridades. ¿Sí me hice entender? Según lo que el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel, allá en 1 de Samuel 15 dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, sí, Señor. Y también ahí más adelantico, en ese mismo capítulo, dice que como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, que cuando nosotros no nos sometemos a las autoridades, somos comparados con los brujos y los hechiceros. Y estamos sin la protección de Dios. Entonces quise traer esta sombrillita para que no se nos vaya a olvidar. Usted escoge, Dios no nos obliga. Dios nos pone las cosas presentes, nos da los sabios consejos, pero nosotros decidimos. Mujeres que están casadas, la autoridad de ustedes, ¿quién es? El esposo. En el caso de las que estamos sin marido, ¿sí?, o que somos separadas, o que son madres solteras, ¿cuál es la autoridad sobre nosotras? Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la autoridad para los hijos? Los padres. ¿Y cuál es la autoridad sobre los esposos? Todos estamos bajo una autoridad, todos debemos estar bajo una protección, pero cada vez que desobedecemos, entonces estamos vulnerables para ser atacados y para ser destruidos. Ustedes y yo escogemos qué hacemos. Entonces vamos a orar para terminar ya esta parte hoy, pero espero que durante esta semana usted pueda estar guardado, usted pueda estar protegido, gracias, y usted pueda apuntarse en cada uno de los regalos que ya leímos, que usted puede recibir si está dispuesto a obedecer.